Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de comunicación. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, acerca de nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? Vamos a leer una lectura y vamos a analizarla, ¿ya? Entonces prestemos mucha atención. Vamos a conversar acerca de los platos típicos de cada región, ¿no? En este caso, las comidas, los postres de una región. ¿Ya? Entonces, nuestro favorito, lo que nos encanta comer. Por ejemplo, acá tenemos el arroz con pato, la carapulcra, el arroz con pollo, ¿no? El arroz con leche, ¿ya? La chicha de jora, ¿no? Son platos típicos que hay en las distintas regiones, ¿ya? Vamos a empezar la clase trabajando conjuntamente con el libro de comunicación en la página 181, donde se encuentra el texto que vas a leer, ¿ya? También tienes la ficha, que también te va a ayudar donde está la lectura, ¿ya? Antes de la lectura vamos a observar detenidamente la imagen del texto y vamos a conversar acerca de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué observas alrededor de las personas? ¿Y qué están cogiendo el señor de la imagen? ¿No? Vemos ahí que están preparando algo, ¿cierto? Quizás están cocinando. Entonces, eso te va a dar una idea de más o menos de qué trata el texto, ¿ya? Con esa imagen te vas a ayudar, ¿sí? Y vas a escribir ahí de qué trata el texto. Vamos a leer el texto en silencio. Te voy a dar unos minutos para que tú lo hagas en silencio, teniendo en cuenta que vas a leer para informarte sobre nuestras tradiciones y costumbres. Entonces, te dejo un tiempo adecuado para que puedas leer esta lectura. Tómate tu tiempo con calma. Entonces ahora, después de haber leído la lectura, ¿ya? Vamos a dialogar de qué trata el texto, ¿no? Tú tienes que rescatar de la lectura de qué trata. ¿Qué dicen de la pachamanca? ¿En qué lugares se prepara? ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? ¿Por qué no se prepara en la cocina? ¿No? Entonces, vamos a regresar al texto y vas a fijarte cómo está organizado. Señala los párrafos en el texto y enumera cuántos párrafos tiene. Por ejemplo, el primer párrafo lo voy a colocar yo párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. ¿no? El texto tiene 4 párrafos. ¿no? Entonces vamos a comenzar a analizar el primer párrafo de la lectura. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se prepara en la cocina, sino en el campo. ¿De qué nos habla este primer párrafo? Muy bien, de la pachamanca, ¿cierto? Es de la pachamanca. Entonces, así sucesivamente vamos a analizar los siguientes párrafos. Antes vamos a recordar que es un párrafo. Un párrafo está compuesto por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Entonces vamos a volver a leer el párrafo e identificar de qué nos habla, ¿ya? Entonces la pachamanca es una forma muy antigua de que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Entonces, ¿de qué se habla en el primer párrafo? De la pachamanca. Muy bien. Ahora analicemos el segundo párrafo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? ¿De quién nos habla en esta segunda estrofa? Muy bien, de la pachamanca. Leamos entonces, escribe al costado pachamanca. Leamos el tercer párrafo. Primero se hace un hueco en la tierra, luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas.
Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. ¿De quién nos están hablando en este párrafo? Muy bien, de la Pachamama. Listo. Último párrafo. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿De quién nos siguen hablando? De la Pachamama. Entonces, escribe ahí Pachamama. Muy bien, entonces ya hemos analizado cada párrafo de quién nos está hablando. Y hemos descubierto que en cada párrafo nos habla de la Pachamama. Ahora ya sabes de qué se habla en cada párrafo. Fíjate qué más se repite en cada párrafo y responde las siguientes preguntas. ¿De qué se habla en cada párrafo? Sabemos que de la Pachamama, ¿no? Pero ¿qué se repite en cada párrafo? ¿O qué te especifica en cada párrafo? Entonces, ¿de qué se habla? De la preparación de ese plato, ¿no? La Pachamama, ¿no? ¿Cómo se prepara? Te indican en cada párrafo cómo se prepara. Entonces, ahí vas a colocar de la preparación de la Pachamama. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, recuerda siempre que el tema de lo que habla la lectura se repite varias veces en todas las partes, quiere decir en todos los párrafos del texto, ¿no? Porque todo se habla en base a la Pachamama. Ahora vamos a volver a leer cada párrafo y ahora vamos a identificar qué nos dice de la Pachamama, ¿ya? Recuerda que podemos leer varias veces si es necesario y luego al costado vamos a completar el esquema. Entonces, el primer párrafo nos dice, la Pachamama es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Entonces, ¿qué te dice de la Pachamama? Que es una forma antigua para cocinar los alimentos, ¿cierto? De eso te dice, de eso nos habla acerca de la Pachamama. Vamos a leer el siguiente párrafo. Pachamama es una palabra quechua que significa olla de tierra, ¿ya? Pachamama es una palabra quechua y que significa olla de tierra. En la actualidad se hacen en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara? Entonces, ¿qué dice de la Pachamama? ¿Qué significa olla de tierra? Te está mencionando ahí el significado, ¿cierto? Entonces, ahí en la línea vamos a colocar ¿qué significa olla de tierra? Es una palabra quechua que significa olla de tierra. Entonces, eso es lo que vamos a colocar ahí porque de eso nos están hablando acerca de la Pachamama. Vamos por el tercer párrafo. Primero se hace un hueco en la tierra. Luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes, puede ser pollo, ¿no? Carne de res, ¿no? Y se acomoda las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. ¿Qué se dice de la Pachamama? Te explica cómo es que se prepara, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dice de la Pachamama? Nos habla acerca de la preparación, ¿cierto? De la preparación. Te dice primero que se hace un hueco en la tierra. Entonces, nos habla acerca de la forma de preparar la Pachamama y los ingredientes que van o los alimentos que puedes colocar, ¿no? Como las carnes, las habas, las papas, los choclos y las humitas, ¿cierto? Y luego se tapa con hojas, hierbas y con tierra. Vamos a ver qué dice el cuarto párrafo. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿Qué te dice de la Pachamama? El tiempo de cocción, ¿no? El tiempo que tiene que estar preparado, ¿no? La preparación dura, ¿no? 1 hora aproximadamente. Entonces, eso nos habla el cuarto párrafo. Ahora que ya sabes qué se dice de la Pachamama en cada párrafo, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿No? ¿De qué nos habla el texto? De la preparación de la Pachamama,
¿cierto? Entonces, pero también nos habla una pequeña parte de, creo que es en la segunda estrofa o en la primera, que nos habla acerca del significado, ¿no? Que es una palabra quechua y que significa olla olla de tierra, creo, ¿ya? Y después de haber leído todo esto, ¿qué título sería el más adecuado para el texto? ¿Qué título piensas tú que le puedes colocar? ¿Ya? Entonces, después de eso, ¿ya? Vamos a resolver la página 182 que nos habla respecto a esta lectura, ¿ya? Para seguir aprendiendo, vamos a resolver esa actividad. Luego, vamos a analizar también la idea principal de lo que trata en cada párrafo y de todo el texto de la siguiente lectura, ya que es lo que vamos a trabajar luego de esto.